Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Quien les habla, Facundo Zuna, pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios, solo por la gracia y la misericordia del Señor. Y aquí estamos con este humilde video una vez más, en este tiempo de cuarentena, ya aquí en Argentina, ultimando detalles para salir de la misma. Y es un honor, me pone contento poder estar compartiéndoles esta reflexión bíblica, esta porción bíblica, para que juntos podamos recibir el consejo del Señor. Agradecer también a aquellos que envían mensajes, a aquellos que dan loor a la palabra del Señor, levantando un dedito, mandándome un mensaje. Sabemos que cuando un miembro de Cristo recibe honra, todos nos alegramos y nos gozamos con el mismo. Lo más importante es que la palabra del Señor pueda ser oída y recibida por todos ustedes. Hay una inquietud en mi corazón que el Señor puso en estos días que tiene que ver con nuestra responsabilidad para con el Señor. En primera instancia, lo que nosotros debemos saber, lo que dice la palabra del Señor respecto a la pertenencia. Nosotros somos pertenencias del Señor. En Ezequiel, en el capítulo 18, la palabra del Señor dice en el versículo 4, «He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía». Así dice el Señor, ¿no? Vuelvo a repetir, «He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía». Es importante entender de que el Señor le hablaba al pueblo de Israel y hablaba globalmente a todos los que estaban también junto con el pueblo y los que generaban ciertos comentarios o al menos hablaban cosas sandeces que a Dios no le agradaba, refranes contra el pueblo del Señor meneando la cabeza, pero el Señor se levanta y ordena las cosas diciendo: todas las almas son mías, como el alma del Padre es mía, también el alma del Hijo es mía. Es bueno entender de que no solamente el pueblo de Israel es pertenencia del Señor, sino de que cada uno de los que están sobre la tierra vinieron a esta tierra con un propósito, pero todas las almas le pertenecen al Señor. A veces nosotros nos enseñoreamos de nuestra propia vida y queremos hacer lo que a nosotros nos parece, pero no es así. Cuando nosotros miramos como iglesia y tratamos de encontrar realmente el mismo concepto de parte del Señor en su iglesia, la misma idea de parte de Dios para con su iglesia, nos encontramos con Primera de Corintios, y en Primera de Corintios es una de las cartas más ricas en información, en enseñanza para la iglesia, una de las tantas cartas que el apóstol había enviado. Y en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, las Escrituras nos enseñan algo importante. Dice la palabra de Dios: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nosotros, la iglesia, fuimos comprados por precio de sangre. Jesucristo vino a la tierra, anduvo entre nosotros en la condición de hombre, y vimos su gloria, dice la palabra de Dios, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Él vino y pagó el precio en esa cruz, fue crucificado, fue muerto y resucitó al tercer día para darnos una nueva vida. Nosotros tenemos que entender que el pecado nos acusaba y había un acta de decreto en contra de nosotros que no nos daba la libertad, pero vino Jesucristo y derramó su sangre, y a través de su sangre, con su propia sangre, Él nos compra por precio de sangre a cada uno de nosotros, perdonando nuestros pecados y dándonos una nueva oportunidad. Entonces, nosotros debemos entender que le pertenecemos a Dios y debemos ser responsables delante del Señor, en que nosotros no podemos hacer lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos. Al contrario, nosotros debemos saber que fuimos comprados y ¿saben con qué? Con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Él entró con su propia sangre al lugar santísimo, como el sacerdote entraba en la antigüedad, para darnos libertad, para darnos salvación, para darnos sanidad,
para darnos gozo, para darnos alegría, para darnos paz a nuestra alma, sabiendo que tenemos el perdón de nuestros pecados, sabiendo de que nosotros fuimos sellados con la zarra del Espíritu Santo. Entonces no podemos menospreciar ni echar de menos este sacrificio tan importante que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero somos irresponsables. Nosotros tenemos que entender que la responsabilidad tiene que ver con la voluntad del Señor. Nosotros debemos ser responsables a la obligación que se nos fue otorgada. Nosotros fuimos comprados por precio de sangre, por ende nosotros le pertenecemos a la voluntad de Dios y debemos ser responsables cuando se nos delega la voluntad del Señor, cuando se nos delega una responsabilidad. Entonces la responsabilidad es responder a la obligación otorgada. Yo tengo que responder a aquel sacrificio que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. La responsabilidad, yo me tengo que comprometer con la voluntad del Señor, me tengo que comprometer con esa obligación tomada. Debo saber de que la responsabilidad no solamente es responder a la obligación otorgada, sino que también es comprometerse en este caso, con la obligación tomada. Nosotros debemos ser responsables. Y por último, nosotros debemos saber que la responsabilidad es cumplir con la obligación tomada. Entonces, primero tengo que responder a la obligación otorgada. Segundo, tengo que comprometerme con la obligación tomada. Y tercero, debo cumplir la obligación demandada. Es necesario de que cada uno de nosotros sea responsable en este propósito y en esta obra tan preciosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy en día se está predicando cualquier cosa por diferentes altares, no lo digo con términos de juicio, sino de que debemos volver a la fuente y debemos entender que fuimos comprados por precio de sangre, por ende debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Hechos capítulo 4, nosotros nos encontramos con una enseñanza muy particular. Juan y Pedro habían sido encarcelados por predicar el Evangelio de las Buenas Nuevas, y en el versículo, después de que lo liberten y lo amenazan para que no prediquen más en el nombre de Jesucristo, ellos mismos diciéndole a los escribas y a los fariseos y a aquellos que lo habían llevado preso, que no podían callar de lo que habían visto y oído, entonces les amenazan y les largan, los dejan en libertad, pero les amenazan rigurosamente que no hablen más en el nombre de Jesucristo. Y en el versículo 29, ellos ya estando en libertad, juntándose con la iglesia, pasa lo siguiente. Y ahora ellos, después que fueron libres, se juntan con la iglesia y le piden al Señor confianza y valor para predicar la palabra de Dios, y levantan una oración y dicen lo siguiente: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, que con denuedo hablen tu palabra. Los discípulos, los apóstoles, en medio de una persecución, en medio de una amenaza tajante en contra de sus vidas, ellos le pedían al Señor denuedo. Y dentro de los sinónimos de la esencia de la palabra de nuevo nos encontramos con responsabilidad. O sea, ellos le pedían responsabilidad para hablar la palabra del Señor. Y nosotros debemos ser responsables delante del Señor. Dice que ellos le pedían responsabilidad. ¿Para qué? Para llevar el propósito del Señor adelante. Por eso nosotros debemos ser responsables con la función que nosotros debemos realizar o realizamos como hijos del Señor. Ellos le dicen: Señor, mientras dice, ahora, Señor, mira sus amenazas. O sea, fíjate, ellos nos están amenazando, y concede a tus siervos que con todo denuedo, hablen tu palabra, que con toda responsabilidad hablen tu palabra. Y esto es importante. En Primera de Corintios nosotros podemos encontrarnos también con algo particular que el apóstol Pablo dice, hablando de su ministerio, en el capítulo 9 de Primera de Corintios, en el versículo 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Impuesta necesidad, o sea, me es
es una responsabilidad, impuesta necesidad, o sea, es una responsabilidad que está sobre mis lomos en no predicar el Evangelio. Este es el concepto de la responsabilidad. Nosotros debemos saber que hay de mí si no predicar el Evangelio. O sea, yo debo ser responsable en aquello por lo cual fui asido y por aquello por lo cual fui llamado a realizar. Entonces, debo ser responsable en aquella responsabilidad que el Señor pone sobre mis hombros. Es importante entender de que cada uno de nosotros tiene que ser responsable no solamente en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino también en hacer la voluntad o hacer aquello que el Señor nos manda. Y en este tiempo, ¿en qué debemos ser responsables? Debemos ser responsables en buscar al Señor. En Eclesiastés, cuando nosotros miramos en Eclesiastés, en este libro tan hermoso, nosotros podemos observar en el capítulo 3 de Eclesiastés, hay una enseñanza que nosotros a veces la leemos rápida, pero nosotros debemos saber que debemos aplicar a Dios en este concepto de este pasaje. Eclesiastés capítulo 3 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y empieza a clasificar el tiempo, vendría a ser en el proceso de la vida de un ser humano, los tiempos que él mismo vive. Y dice que existe el tiempo de nacer y el tiempo de morir, el tiempo de plantar y el tiempo de arrancar lo plantado, el tiempo de matar y el tiempo de curar, el tiempo de destruir y el tiempo de edificar, tiempo de callar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En esto nosotros podemos ver que es prácticamente un análisis del proceso de la vida del ser humano, que todo tiene su tiempo. Pero nosotros debemos saber que debemos ser responsables en el Señor, o al menos con el Señor, no importa en el tiempo que estemos viviendo. Debemos ser responsables para con el Señor en todo tiempo. La búsqueda nuestra para con el Señor debe ser en todo tiempo. En el tiempo que nacemos, en el tiempo que morimos, en el tiempo que plantamos, en el tiempo que arrancamos, en todo tiempo. Cuando estás ahí con las plantas, cuando estás trasplantando una planta, para que me entiendan, traer una escena para que nosotros entendamos un ejemplo a escena, ¿no? Cuando uno está plantando una planta, cuando uno saca una planta hacia otro lugar, nosotros debemos saber que en todo el proceso de la vida Dios está con nosotros. El tema es el siguiente, de que a veces los tiempos que vivimos, es inevitable, afectan nuestras emociones, nuestros sentimientos, afectan nuestra forma de pensar. Entonces, lo que nosotros, sin darnos cuenta, o a veces sabiéndolo, nos distraemos y dejamos de buscar al Señor. Y nosotros debemos saber que debemos generar un hábito para buscar al Señor. Se establece de que un hábito se logra obtener aproximadamente en 21 días. Nosotros desde el momento que fuimos comprados por precio de sangre, debemos glorificar a Dios en todo tiempo, porque nosotros le pertenecemos al Señor. Entonces, esos tiempos que nosotros estamos viviendo no nos tienen que sacar del propósito de Dios. Nosotros debemos buscar al Señor en todo tiempo. Por ejemplo, yo me levanto temprano, preparo la palabra del Señor, les envío la palabra del Señor, y muchos de ustedes están durmiendo. Muchos de ustedes no se levantan a ver la palabra de Dios. Muchos de ustedes dejan la palabra para después. Dicen, bueno, después la oigo, y va pasando los días. Y esa palabra que el Señor está poniendo en mi corazón es la palabra que Dios está hablando a su pueblo.
a Ministerio Casa de Dios. Porque si usted no recibe el consejo de su pastor, entonces usted está en la iglesia equivocada. Usted tiene que saber de que Dios puso, como dice Apocalipsis, un ángel sobre su vida, un ministro sobre su vida, para predicarles la palabra de Dios, para poder compartirle, para poder enviarles y darles el consejo que Dios tiene para su vida en su iglesia, en su ministerio. Porque nosotros hoy tenemos diversidades de predicaciones y podemos buscar predicadores que nos gusten y estar horas oyendo a predicadores. Pero Dios tiene una palabra para usted dentro de su iglesia y usted muchas veces está como la dracma de la mujer, aquella que la había perdido. Está dentro de la casa, estaba la dracma y la mujer dice que la barrió hasta que la encontró. De la misma manera usted está a veces dentro de la iglesia, está perdido. Está oyendo mensajes que le afecten sus emociones, pero que no transformen su vida. Miren, existen mensajes que afectan tus emociones, que te dan la capacidad de que vos logres ver las cosas de una manera diferente, pero existe una gran realidad. La palabra del Señor convierte el alma. La palabra del Señor transforma el alma, y eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso que esta es la palabra que hoy tiene Dios para tu vida, que valores el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que valores su voluntad, que a pesar de la circunstancia o del tiempo que estés viviendo, no te distraigas y seas responsable en la búsqueda para con el Señor. De Marcos, nosotros podemos observar en el Evangelio, hay un pasaje muy particular en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo se levantaba y tenía tiempo con el Señor. Nosotros debemos saber que no podemos ser irresponsables en la oración. Nosotros debemos tener ese tiempo de oración y a veces nosotros nos levantamos como el tiempo y no oramos. Nos levantamos tarde y no oramos. Ya salimos con la motita, le decimos a la hermana o al hermano o al tío o a la tía, me llevas acá, me llevas allá, porque la hermana tiene motito, porque el tío tiene autito, porque la tía tiene, no sé, y andamos de acá para allá. Y lo que menos hacemos es tener un tiempo con el Señor. Y nosotros debemos tener tiempo con el Señor. No es sacarnos las lagañas de los ojos y no orar. Al contrario, debemos tener ese tiempo con el Señor. A veces nos levantamos y ya vamos al lavarropa, como vamos al lavarropa, ya metemos la ropa en el lavarropa y ya nos ponemos a lavar. A veces ya salimos a hacer los mandados, ya nos ponemos a limpiar nuestra casa, los varones lo mismo, ya salimos a trabajar, o ya salimos y nos ponemos la pava y nos podemos jugar con el nene y empezamos a ver las monerías del nene y de la nena y mirá lo que hizo la nena y mirá lo que hizo el nene y se terminó el tiempo y nos perdimos el tiempo en oración y decimos después oro y no es lo mismo. Jesús dice que siendo aún muy oscura, Él se levantaba y lo primero que hacía, mis hermanos, Él oraba. Debemos ser responsables en nuestra búsqueda con el Señor, porque si no después va a afectar nuestra vida emocional, espiritual, y vamos a andar resentidos, reprimidos, con cargas, con situaciones difíciles, molestos, tediosos, y es porque no hemos buscado al Señor. Por eso es necesario de que seamos responsables en la oración. Y también debemos ser responsables en buscar, en leer, tener ese tiempo para leer, para escudriñar las Escrituras. Pero a veces nosotros estamos con la palabra de Dios y estamos preparando la palabra para el día mañana darla, o estamos preparando la palabra para los grupos que tenemos, si en su iglesia tuviera un grupo, o las reuniones que tuviera, pero yo estoy hablando de buscar la palabra para que Dios te hable en el día. Alguien dijo, no, el Espíritu Santo no habla todos los días, y sí, mi hermano, el Espíritu Santo habla las 24 horas del día, no habla todo el día, el Espíritu Santo habla siempre, en la eternidad, en el tiempo cronológico y en la eternidad. El Espíritu Santo habla siempre y nosotros debemos estar atentos para oír en este contexto particular el consejo y la palabra del Señor. En un momento le estaba pasando esto a los apóstoles. Ellos estaban sirviendo al Señor y estaban muy miscuidos en el servicio de las viudas, en tratar de atender a las viudas, etc. Y
ellos estaban descuidando la palabra del Señor. En Hechos capítulo 6, versículo 2, ellos, lo tomo del versículo 1, dicen lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, decí conmigo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermano, no es justo que vos dejes la palabra del Señor para hacer otras cosas. Quiero decirte que tenés la responsabilidad delante del Señor en orar, en buscar el consejo del Señor, ni bien te levantás. No podés distraerte. Y lo mismo te voy a decir, no es justo que vos te pongas a hacer otras cosas y no tengas ese tiempo con la palabra del Señor. Sí, después lo voy a hacer. Sí, después lo hago. Y va pasando el tiempo y no lo hacemos. Es necesario de que seamos responsables delante del Señor en buscar al Señor. Porque Dios dice que pasó por la tierra y dice que no encontró uno que esté haciendo vallado, que esté levantando vallado. Entonces, nosotros hoy estamos espirituales y nos quedamos hasta largas horas de la noche, hablando a veces de bueyes perdidos, pero estamos espirituales. Y hablamos y a veces hablamos un poco de la palabra. No, nosotros tenemos que tener un orden espiritual. Debemos ser ordenados en la búsqueda para con el Señor. Debemos tener ese tiempo. ¡Ay de mí si no tuviera ese tiempo! Para que usted me entienda. Como decía el apóstol Pablo. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Señor, dame de nuevo para poder ser responsable, Señor, para levantarme temprano y buscarte. Para, Señor, no solamente levantarme temprano y buscarte, sino también, Señor, para poder ser responsable en la búsqueda. Porque usted se puede quedar hasta largas horas de la noche, pero no es lo mismo. Usted tiene que levantarse temprano y tener un ritmo, porque después, ¿usted qué hace? Duerme todo el día, ¿me entienden? Y después no busca a Dios cuando se levanta. Y usted se justifica diciendo: yo ya lo busqué anoche. No, usted tiene que tener una vida ordenada en la oración. Jesús se levantaba tempranito y tenía comunión con el Padre, ¿sí? Los apóstoles se dieron cuenta que no era la manera correcta, que no era justo, qué hermosa palabra, no era justo de que ellos se distraigan en el servicio con las viudas cuando ellos tenían que prestar atención, o al menos habían sido llamados al ministerio de la palabra del Señor. Por eso es importante de que cada uno sea responsable en el ministerio que el Señor le ha encomendado. Miren, Mateos capítulo 22, nosotros podemos ver también algo muy particular en el versículo 21, que el Señor dice, hablando de los tributos al pueblo del Señor, pero es una palabra que nosotros también debemos reconocer y observar. En San Mateo capítulo 22, versículo 21, Jesús le hacen una pregunta y él responde de esta manera. Entonces se fueron los fariseos y consultaron como para sorprenderlo en el versículo 15 del capítulo 22 en alguna palabra, y les enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Es hermosa esta palabra. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces también debemos ser responsables en pagar nuestros impuestos, no deberle nada a nadie, en poder estar en paz con las personas, en nuestra economía, pero también ser responsable en darle a Dios lo que les corresponde. Eso también es responsabilidad, y es tan espiritual como la oración, y es tan espiritual como la palabra del Señor, ya que la misma lo enseña.
Hermano, debemos ser responsables. No podemos andar debiéndole todo el mundo. Debemos tener responsabilidad civil, debemos tener responsabilidad moral dentro de nuestra familia y no andar debiéndole nada a nadie. Debemos saber de que debemos pagar nuestra cuenta y de la misma manera para con el Señor. Usted tiene que ser fiel si tomó el compromiso con el Señor. Por eso que la palabra de Dios dice, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No es si siento, que no es si quiero o no quiero. El Señor Jesús habla de lo siguiente, que uno tiene que suplir, en este caso, las deudas y también tiene que honrar el nombre del Señor con su finanza. Y esto es responsabilidad en la oración, en la búsqueda para con el Señor, responsabilidad en la palabra y responsabilidad en lo que nosotros le damos al Señor y aquellas responsabilidades que tenemos con los demás. Dejemos de andar en casa. Hay personas que le gustan andar, hermanos, seamos responsables, volvamos a la fuente, volvamos al consejo del Señor. Y la palabra del Señor nos insta, y va para ir terminando en Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas, el apóstol Pablo nos deja una gran enseñanza. Es una palabra muy conocida, muy hermosa, pero de más está volver a repetírsela. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y fíjense que dice que lo que vivo en la fe, o sea, lo que vivo conforme a la fe, conforme a lo que la palabra de Dios me enseña. Yo debo entender que debo vivir conforme a la fe, vivir conforme a la palabra del Señor. Debo vivir para Dios las 24 horas del día. Entonces, todo tiene su tiempo, iglesia, pero nosotros no podemos descuidar la comunión del Señor. Nosotros debemos tener comunión con el Señor, porque cuando el Señor viene, uno tiene que recibirlo. Cuando el Señor no viene, uno tiene que esperarlo. Pero Él está las 24 horas del día esperándonos de que nosotros le hablemos. Abraham estaba a la puerta de la tienda y dice que pasando por ahí, dice el Señor, se detuvo, entró en la tienda de Abraham y compartió con Abraham, comieron con Abraham y después le compartió y le dijo: ¿encubriré yo algo a Abraham, siendo él haciendo de él una nación grande y sabiendo de que él va a guardar aún mi palabra y va a enseñarle a sus hijos a vivir mi palabra? Entonces es necesario de que cada uno de nosotros sea responsable, hermano, en la búsqueda para con el Señor. Valore el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, sea responsable en la responsabilidad que a usted se le entregó, sea responsable, en este caso, en aquella responsabilidad que usted tomó, que comprométase y como fin también cumpla con aquello que usted se comprometió para con el Señor. Es necesario de que cada uno de nosotros pida de nuevo al Señor, pida responsabilidad y también que entienda, ay de nosotros si no somos responsables para con el Señor, y saber de que todo tiene su tiempo. Pero uno no puede estar perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido y descuidar el altar del Señor. Y es más, si vos estás en el altar del Señor, tampoco te descuides, ¿me entendés? Porque si vos estás diciéndome que estás buscando al Señor y después salís de ahí y te descuidaste, ¿me entiendes? No es la idea. Entonces, habla a tu corazón. Volvámonos al Señor y saber que podemos estar viviendo cualquier clase de tiempo, pero en todo tiempo uno tiene que buscar al Señor. Yo siempre digo, no está mal poner la radio, poner alabanza, no está mal, está perfecto, pero no hay como que uno adore a Dios, ¿sí? Nosotros somos el altar de adoración, nosotros somos los adoradores. Dice que Dios busca tales adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Por eso que Dios busca nuestros corazones. A veces nosotros vivimos de predicaciones, ponemos predicaciones todo el día, pero no le predicamos a nadie. A veces nosotros estamos con situaciones que nos apremian, pero debemos buscar a Dios por nuestros propios medios a pesar de la situación que estemos viviendo. Seamos responsables en la oración, seamos responsables en la palabra, seamos responsables en nuestra ofrenda para con el Señor, para que la obra de Dios se siga estableciendo, no otro fin, no un fin de lucro, sino para la gloria y honra del Señor, y también entender que en todo tiempo
en todo tiempo, hermanos, debemos saber que debemos vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Bendigo, Señor, a tu iglesia con esta palabra, bendigo sus corazones, Padre, y te pido que les ayude por medio de tu Espíritu Santo a no solamente oír la palabra y decir ya lo oí, sino que puedan masticarla durante el día, puedan rumirla como la vaca o volverla a oír, Señor, para que tu Espíritu Santo nos vuelva a hablar de otra manera. A ti te doy toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que haya sido de bendición este mensaje. Bendiciones.